podamos condensar nuestras variables dentro de una sola estructura que rápidamente nos permita recorrerlas. Estos son arreglos primitivos, lo que esto nos está demandando. Vamos a ver que nosotros podemos utilizar vectors y arrays. Pero chévere, ¿no? Una ventaja que le veo es que ya están listos. Una desventaja que le estoy viendo es estos nodos, miren que están organizados de una forma extraña, ¿cierto? ¿Sí ven? No están organizados como el X mínimo, el X máximo, sino que están como pues el 0, el 0.4 y el menos 0.4, y así sucesivamente. Entonces uno tiene que tener cuidado con ese ordenamiento, que muchos de ustedes sufrieron con eso. Pero bueno, están escritos. Otra desventaja que le veo es que no están escritos con suficiente precisión. Si ven que aquí los están cortando como en 7 cifras decimales y nosotros tenemos más precisión. O sea que aquí, aunque sean double, estamos desperdiciando las 15 cifras que pueden guardar un double y pues es preferible tenerlo con mayor precisión. Pero bueno, eso fue porque alguien en GitHub o muchas personas escribieron los pesos así y entonces este man se entrenó para poner esto. Pero yo quisiera que el man me pusiera la implementación. Vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Entonces, ¿qué está haciendo este man? Dice, yo recibo una función, pero miren esa sintaxis tan rara. Esto se llama un puntero a función. Un puntero a función, yo recibo una función y esa función debe retornar un double y recibir un double. Esos son como los punteros de funciones que nosotros hemos visto, pero primitivos, ¿no? Es para que se den cuenta que la gente programa mucho utilizando C, no C++, porque esto todo es de C. El límite inferior, el límite superior y el n entonces va a ser el orden de mi algoritmo. Entonces miren que aquí empieza la suma al igual a 0 y aquí empieza a ser la suma. ¿Se acuerdan de lo que hacemos nosotros? Un medio de b menos a por x de y. Esta es la forma en la que él va recorriendo los arreglos. Entonces, cuando empieza en 0, pues está tomando ese primer elemento y este primer elemento. Cuando va en 1, este elemento y este elemento, y así sucesivamente. Entonces él empezó a hacer eso, la función evaluada con ese escalamiento y al final retorna la implementación. Entonces mire que ahí está la implementación. Lo que pasa es que está utilizando pues, los punteros primitivos, pero el resto es como lo mismo. Entonces es útil. Ahorita lo entendemos muchísimo porque nosotros ya lo hicimos. Esto es más útil, sinceramente. El GitHub Copilot es más útil para la gente que ya medio tiene una idea, medio sabe programar. Pero si uno empieza desde cero y ve esta vaina, es como cuando ustedes van a un libro y ven la solución de los problemas sin haberlos pensado, pues sí, van a tener una solución, pero ustedes no van a entender. Lo que pasa es que ahora cuando uno programa mucho, pues esto le sirve para ahorrarse tiempo. ¿Qué otra se les ocurre? La integral numérica, profe. ¿Cuál? Dale más duro, por favor. La integral de Simpson con Simpson. Sí, claro. Esas todas son vainas muy tradicionales. Simpson Rules Implementation. Él también me completa, miren, me completa la cosa. Entonces esperamos un poquito y ahí está. Entonces ahí está otra vez un puntero de función primitivo, A, B y N. Se saca el H. Miren que aquí él no verificó que N sea par. ¿Se acuerdan que nosotros necesitamos que N sea par? Y además observen que esta integral no la hizo como entre varios intervalos. Espérense a ver. Ah, sí. Ah, y entonces él está sumando I por H más F de I más 0.5 por H. Aquí están el par y el impar. Pero miren que nunca se verificó que N fuera par. Y bueno, ahí la retorna. Entonces sí, también existe. Pero las implementaciones no son las mejores, ¿no? Obviamente estas son implementaciones que vienen de mucha gente que ha programado estas vainas así. Pero si yo les digo a ustedes, miren, esta es la regla de Simpson y ahora tienen que adaptarla con, busquemos Richardson con Simpson a ver si eso sale. Con Richardson pues no se entiende. O sea, esto es una herramienta útil, pero uno tiene que tener como cierta idea de qué es lo que está haciendo. Aquí me está supuestamente, aquí supuestamente está la integral con Simpson y Richardson. Entonces, miren, él empieza, miren, esto me parece horrible. No me parece, es. Hace Simpson con un H. Luego vuelve a hacer Simpson, pero con un H más pequeño. Y luego aplica a Richardson y pues ya está. Porque tiene metido las constantes de Richardson, sí, el 4 el 3 porque está asumiendo, ya sabe que el orden es 2. Pero esto pues sí, el código está ahí, pero esta vaina no, para ustedes que en este momento están aprendiendo,
no les explica a ustedes pues qué es lo que está haciendo, tiene repetido código, no recibe el orden de la integral, entonces solamente funciona para Simpson, Richardson solamente funciona aquí para Simpson, entonces no nos funciona para los otros algoritmos que hemos visto. Entonces sí, nos da el código, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo es tener un código y ya, listo, ahí está. Yo no entiendo qué pasa, ¿sí? Me interesa la interfaz, esta vaina de acá, cómo la utilizo y se acabó. Pero si el objetivo es precisamente como lo que estamos haciendo acá, que es aprender a programar y aprender los algoritmos, pues no es muy útil. Pero pues ahí está. Hagamos un último ensayo. ¿Qué? ¿Ninguna? Tal vez el método de Newton. Sí, eso también existe. Newton, muy bien. Newton, root, finding implementation. Tarán, ahí está. Entonces, recibe un puntero de función primitiva, la función f, un puntero para la derivada, un valor inicial, una tolerancia y un máximas iteraciones. Se parece mucho a lo que nosotros teníamos, ¿sí o no? Esto es lo que está utilizando punteros primitivos. Simplemente es eso. Empieza el x ahí, empieza mientras hace máximo estas iteraciones, calcula el x new, y miren lo que está haciendo. Pregunta acá para ustedes. Viendo este código está parando cuando la raíz está muy cerca de cero o está parando cuando el nuevo valor comparado con el valor anterior casi no cambian. ¿Cuál Cuando el valor casi no cambia, ¿no? casi no cambia, pero no está garantizado Que se hace. que es la raíz, ¿sí o no? Ujú. Es para que vean que, pues sí, muy bacano, me completa, pero no siempre es lo mejor, porque la verdad es que hay más malos programadores que buenos programadores. Todo eso que yo les molesto a ustedes, yo no soy un buen programador, tampoco es eso, sino que poco a poco uno va aprendiendo unas buenas prácticas y eso es lo que yo les molesta tanto, es que las funciones, que tengan en cuenta esto, que no sé qué, está orientado a que ustedes pues se vayan en el camino de la buena programación y ver a ver entonces qué habilidades adquieren y ojalá que sean las mejores porque a futuro les va a servir para tener menos errores. Pero de todas maneras es descrestante, ¿no les parece? ¿O qué piensan? Sí, está. Es que, o sea, es muy, muy interesante todo lo que puede hacer. Sí, es brutal. Y es a partir Muchísimo. del conocimiento, pues, de muchos programadores. Entonces, vengan a ver si están a ponerse functor, Gauss, Quadrature. Bueno, template time class Q4. Ok, siga. Listo. Va como de a pasitos. Entonces, a ver qué hizo. Creó una nueva clase, Gauss Quadrature, que es template. Ese Gauss Quadrature recibe un constructor. Un constructor es algo que tiene el mismo nombre que la clase, entonces lo va a construir. Recibe un n, el n es como el orden. Tiene de forma privada un n con guión abajo, que eso así más o menos se utiliza para los miembros internos privados de las clases. Lo inicializa con ese n. Miren que creó un sobrecargó el operator, entonces un funtor. Recibe el a, recibe el b, recibe una función, puntero a función. A ver si le pone el const ahí para no cambiar cosas internas, empieza a hacer la suma, suma los pesos y demás. Lo único que faltaría sería poner los pesos, pero mire que sí, no es igualito al que nosotros hicimos, pero pues es muy parecido. Solamente que va a guardar los arreglos, perdón, los valores de los nodos, esto que tenemos acá tan largo, lo va a guardar en unos arreglos. Y eso es lo que quiero mostrarles a ustedes hoy, cómo hacer arreglos, cómo empezar a utilizar arreglos, aunque estos son arreglos primitivos. Nosotros vamos a ver los arreglos modernos. Todo esto es puro código basado como en C++ más antiguo, pero pues funciona muy bien y es portable. Eh, y pues para allá es que vamos, para tratar de simplificar nuestros códigos para no tener que escribir toda esta vaina así tan horrible, sino tener una forma más compacta de poder modelar nuestros datos. Chévere, ¿no? Pues a mí me parece útil, pero tengan el warning ahí, ¿no? No vayan a pensar que con eso ya se resuelve todo porque además todos estarán haciendo la misma implementación y entonces saldría que todos se copiaron. Y sí, porque si todos utilizan el GitHub Copilot y ustedes no hacen las cosas, no están cumpliendo lo que nos busca en este curso, por ejemplo.
Miren que, por ejemplo, ahí tiene, él me está sugiriendo que haga esto. La cantidad de código que utiliza esa mala costumbre en los repositorios de GitHub deben ser millones y millones de programadores haciendo eso. Bueno, entonces si GitHub Copilot implementa Omelian, con mucho gusto. Entonces, vamos a ponerle así. Era el feeling. No sé por qué me completas así. Lo vamos a poner acá. Miren, miren, está completando una. Esperemos un poquito. Creo que ya no encontró nada más. Pero claramente, este man aquí parció por allá una tarea y estaba tratando de completar esa tarea. La vaina. Vamos a ver si se lo dejo así. No, no completó eso. Entonces les toca a ustedes hacer muchos repositorios que tengan esa vaina para que después empiece a completar. Bueno, como les decía, Visual Studio es el que tiene como más orientación a, pues, la integración, pero yo también aquí logré la integración con Emacs también en el editor que utilizo. Bien, entonces, como les decía, después de ver una tecnología que es descrestante, seguramente va a ir mejorando, pero eso depende mucho de la calidad de los programadores. Y nosotros todos programamos relativamente mal, entonces pues la pobre red neuronal aprende mal, no tiene otra opción. Uno tiene que especificar, digamos, los algoritmos de forma muy precisa, sobre todo entre más especializados sean. Pero pues es muy útil. Hay cosas muy repetitivas, hay lenguajes como Java que son supremamente repetitivos. Y entonces ahí que esta vaina le complete a uno los getters y los setters y eso pues es útil, le acelera a uno bastante el trabajo. Pero hay algoritmos específicos que uno sí debe hacerlos o tratar de entender bien la implementación, usarla como una inspiración, pero no quedarse con eso porque no es lo que está haciendo es preservar como los errores de mucha otra gente. Entonces hoy vamos a empezar a trabajar con los arreglos, como les venía diciendo. Creo que ya les copié en el chat la página web. Ahí está. Y pues ¿para qué? Precisamente los arreglos nos van a permitir a nosotros procesar como de manera uniforme un montonón de datos, ¿sí? Entonces tenemos un montón de datos, pero a veces no tiene que ser un montón. Puede ser simplemente que queremos hacer la misma instrucción sobre 5 datos. Entonces es mucho más fácil poner esos datos de una manera que yo los pueda recorrer uno tras del otro, que estar llamando como variables diferentes. Es muy parecido, pero no es igual de amigable. Entonces es mucho más sencillo pensar, por ejemplo, y eso incluso tiene una aplicación a esa programación en paralelo, pensar en que tengo muchos datos y a todos les voy a aplicar la misma operación. Entonces sería útil o alguna manera que me permitan a mí recorrer esos datos de una manera uniforme para irles aplicando la misma operación. Sirve mucho pues para leer archivos, procesar, hacer estadísticas, ¿sí? Toda esa parte de promedios y demás, pues obviamente nos sirve mucho para modelar vectores, matrices, tensores, aunque hay librerías dirigidas hacia los tensores, pues nos sirve acá. Es muy importante tener cuidado porque cuando uno pasa matrices o a cosas tridimensionales o cuadridimensionales, uno puede estar olvidando que la memoria RAM en el computador es una línea recta. Esa memoria RAM pues tiene cajitas y las cajitas pueden cambiar de tamaño dependiendo de lo que ustedes hayan pedido. Ustedes pueden pedir para un char, para un bool, pueden pedir para muchas cosas. Entonces esas cajitas van cambiando de tamaño. Un arreglo, digamos, es un bloque de esos de memoria. En C++ ustedes tienen acceso precisamente a esas direcciones de memoria, donde arrancan las cosas, donde terminan. Por eso es tan peligroso y tan potente también, ¿sí? Eso se llama punteros. Los arreglos son bloques de memoria. Nosotros, si sabemos dónde arranca, podemos pues, hacer muchas cosas. Eso también es la base de muchas de las fallas de seguridad en C++ y en algunos sistemas. Si no está protegida la memoria, yo puedo tratar de leer aquí adentro cosas. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez del bug llamado Spectre Meltdown. ¿Alguien escuchó esos bugs? ¿Spectre Meltdown les suenan o no? Pero tiene que decirme porque no puedo ver el chat. ¿Ni idea? Parece que no. Entonces, digamos que lo que se hacía es que cuando uno hace unos programas, sobre todo los procesadores Intel, pero también los AMD, en menor medida se vieron afectados, pero sobre todo los Intel, uno le puede preguntar algo, ¿no? Entonces estoy viendo un arreglo, entonces uno le dice, oiga, si x de y es mayor que 0, haga tal cosa, else,
haga otra cosa. Resulta que para los procesadores tratar de apurarse y ser muy rápidos, ellos trataban de, pues mientras verificaban esta condición, iban a pensando adelantar pasos que estaban aquí en el else. En caso de que esto fuera falso, o en caso de que esto fuera cierto, también se iban adelantando pasos aquí adentro. Resulta entonces que había una falla fundamental que llevaba décadas siendo explotada sin que nadie se diera cuenta porque es de hardware. Y al hacer este tipo de cosas, se pueden hacer códigos que trataran de acceder a memoria, digamos por acá, en la que yo no tenía permiso. Y como mi código trataba de ejecutar esta vaina, esto no verificaba permisos. La verificación de permisos se hacía como en esta zona. Entonces, mientras estaba verificando esta operación, que puede ser una operación muy pesada, yo podía leer memoria a la que yo no debería tener acceso. Entonces, yo podía ir a sitios del kernel y sacar mapeos de memoria que tuvieran contraseñas y cosas así. Y después, pues claro, ese man me retornaba, usted no tiene acceso, pero yo ya había podido guardar esa información temporalmente en otro sitio. Y esa ejecución, ¿cómo se llama? Prefetching execution, una vaina así, pues permitía como lentamente sacar información de otros sitios de la memoria que si uno conocía muy bien, obviamente esto es de gente que sabe mucho, podía pues uno sacar mapeos y empezar a craquear la zona donde estaban esas claves. Hay unos sistemas de Windows, por ejemplo, que guardan las claves en texto plano en la memoria RAM. Se protege solamente por nivel de acceso, pero si yo tengo este problema, pues nada. Y esto llevaba décadas, ¿sí? Y cuando se descubrió, se dieron cuenta que tratar de eliminarla hacía que los procesadores fueran 30% más lentos, 50% más lentos. Y eso tocó implementarlo que sobre todo en la nube, porque cuando hay máquinas virtuales, pues yo podría estar leyendo máquinas virtuales de otros usuarios y demás. Pero los computadores de uno, pues uno no es un objetivo realmente de uno de los objetivos de los hackers de verdad. O sea, si detrás de uno está un nation state que lo esté tratando de utilizar ese tipo de cosas, pues ya uno perdió. O sea, realmente no hay forma. De resto, pues uno está con los script kiddies ahí que están tratando como utilizar bots para estar mandando vainas, pero uno pues no está expuesto a estas dos cosas realmente, dependiendo del perfil. Pero yo imagino que en promedio todos nosotros pues no tenemos como ese perfil de riesgo tan grande. Entonces, pues existía, esto probablemente hacía parte de los grandes hacking que pertenecían al Equation Group, que eso es un grupo el TAO de la NSA. Esos manes impresionantes, digamos, incluso, por ejemplo, interceptaban cargamentos de discos duros. Entonces interceptaban el contenedor, les cambiaban el firmware a los discos duros de tal manera que el disco duro reportaba, digamos, su tamaño era X, pero reportaba X menos un pedacito. Y en ese pedacito ellos habían colocado, pues, habían implantado unos softwares que guardaban información, la mandaban a unos servidores y demás, pero habían también alterado el firmware. Y entonces, incluso si uno cogía y uno era paranoico, yo le decía, no, voy a formatearlo, no decía que no sé qué. Incluso el firmware estaba parchado de tal manera que, aunque yo lo formateara, no borraba esa parte. Y yo no me daba cuenta que esa parte existía. Y entonces se hackeaban así un montón de cosas. Y bueno, todas esas cosas se empezaron a descubrir y pues después vinieron otros fugas de información de los zero days de Microsoft y toda la venta y todo el mercado que hay allá atrás. Y todos los ataques cibernéticos, donde el mayor ejemplo pues es Stuxnet, donde se trató de afectar el programa iraní en plantas que son air gap, o sea, que no están conectadas a Internet. Entonces alguien físicamente puso una memoria que tenía eh, el virus interceptaba las llamadas de las centrifugadoras hacia el panel de control. Y entonces lo que hacía era que poner en el panel de control que todo estaba bien, o sea, estaba en una fe industrial realmente. Pero lo que hacía era que aleatoriamente de vez en cuando cogían una de las centrifugadoras que estaban enriqueciendo el uranio, porque esa es la clave, enriquecer el uranio hasta el 99% para volverlo weapon grade. Y entonces la hacía que girara un poquito más arriba, porque eso tiene que girar a unas velocidades supersónicas muy exactas para no destruirse. Entonces, de vez en cuando fallaba una centrifugadora, después otra, y así era como aleatorio. Pero ellos miraban en el panel y todo se veía bien. Y al final se destruyeron varios lotes de centrifugadoras, y bueno, eso impide que se hagan las cascadas de enriquecimiento del uranio y demás. Pero todo fue a nivel de software, en una planta militar, ta, 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 ta. Entonces, todo esto tiene muchas salidas. A mí me parece eso como muy interesante porque la gente es muy inteligente. A partir de JPGs con cierto contenido, uno puede hacer que se ejecuten instrucciones dentro de un computador a partir de una imagen.
por la forma en que se parsean esas imágenes. Entonces, todas esas ejecuciones de código son las que uno debe tener cuidado cuando ustedes descargan, les llegan correos raros con attachment y esas cosas, tengan mucho cuidado, eso sí, porque uno solamente con abrir unos archivos, digamos, de Word, que tengan ese tipo de cosas que pueden tener como macros, se puede estar arriesgando, ¿sí? Sobre todo si su perfil es que pues pueden ser atacados de la oposición, o sea, es que de la gente a veces piensa que los ataques a la encriptación y cosas así no tienen sentido si uno no tiene nada que ocultar, pero pues si no tiene nada que ocultar, pues pásenme todos los nombres de la cédula, todos sus datos, sus cuentas, sus correos y demás. Porque eso es ridículo, pensar que uno no debería tener nada que ocultar, entonces pueden indagarle absolutamente toda la vida, no tiene sentido, no tienen derecho a una vida privada, a un aislamiento, y si uno no protege esas libertades, cuando tiene libertad y las pierde, pues está fregado cuando llegue el régimen que no le va a dar libertad. Bueno, entonces volvamos acá con los arreglos. Y entonces cuando uno tiene matrices, volviendo al tema de que la memoria es unidimensional, ahí fue que arrancó toda esta carreta. Si ustedes quieren representar una matriz, pues una matriz es una vaina bidimensional. Entonces, pues no hay forma de representarla directamente. Lo que hace, por ejemplo, C++, es decir, yo cojo esta primera fila, la pongo acá, y luego cojo, espérense, ¿dónde está? Quiero cambiar el color. Bueno, vamos a hacer así. Y luego cojo esta segunda fila y la pongo aquí a la derecha. Y luego cojo esta tercera fila y la pongo aquí a la derecha. Entonces, esto es súper importante cuando uno está haciendo estas aplicaciones, porque si yo empiezo a recorrer las cosas en esta dirección, luego sigo con este y luego sigo con este, o sea, si manejo los índices de esa manera, lo estoy haciendo muy bien, porque yo estoy primero recorriendo esta fila y luego paso a la siguiente que es continua y luego paso a la siguiente. Pero ¿cuál sería el problema si yo lo hago así? A ver, si yo recorro esto así y luego así y luego así, ¿habrá algún Pues el programa tendría que ir saltando Exacto, entre muy bien. los Sigue, arreglos. sigue. Sí, eso tendría bueno, pararse en el primer lugar del primer arreglo, saltar al segundo lugar del segundo arreglo y así. Estoy pintando bien, ¿cierto? Así. Sí, Exacto. Y esto ustedes pueden pensar que, pues no importa, finalmente estoy accediendo a los mismos datos. Y eso es verdad, estamos accediendo a los mismos datos. Pero resulta que en un computador esto se tira completamente el performance. Acceder con las líneas verdes puede ser 1000 veces más rápido que acceder con las líneas azules, aunque al final el resultado sea el mismo. Y eso tiene que ver por la arquitectura de nuestros procesadores, que nuestros procesadores tienen una CPU y alrededor tiene unas vainas que se llaman las memorias de caché. Entonces, cuando nuestra CPU, y esto es lo que uno no ve en Python, y por eso es que al final la gente programa horrible en Python, y no es culpa de Python, es culpa de uno. Cuando la CPU requiere un dato, él va y mira si ese dato, digamos, está acá, en la caché. Si está aquí en la caché, eso se llama un cache hit. Él dice, listo, lo utilizo. Y el tiempo que hay entre la caché y el procesador, sobre todo la caché nivel 1 que está ahí pegada, es un nanosegundo, o sea, es rapidísimo. Si uno la encuentra acá, va a la caché nivel 2. Hay caché nivel 3 y algunos procesadores modernos tienen caché de nivel 4. Esas son muy costosas, están muy pegadas de procesador, son muy rápidas, pero son muy costosas, entonces son chiquitas. Esos son de megabytes, de kilobytes. Y si el man no lo encuentra en las cachés, eso es un cache miss, él va y la busca en la memoria RAM. Y él va y la busca allá. Pero resulta que ir a la memoria RAM es 10.000 a 100.000 veces más lento que utilizar la caché. Digamos 10.000 veces. O sea, para que usted le ponga la idea, si me demoro un día en sacar aquí algo, aquí se demora 10.000 días. O bueno, póngale 1.000 días, porque eso ahora son bastante rápidos estos buses. 3 años, comparado con un día, 3 años en esas unidades. Entonces él va y la coge, pero si yo por cada dato que necesito de la RAM me trajera solo ese dato, pues voy a tener un montón de problemas, porque para el siguiente dato voy a volver a tener un cache miss, porque no va a estar, entonces tengo que ir hasta allá y traerlo. Entonces, ¿qué se hace? Se trae algo que se llama una página de caché. Entonces, man trae el dato que yo necesito, pero también trae como unos datos alrededor. Y eso yo me lo traigo y lo pongo aquí en la caché. Sí, pues obviamente tiene un tamaño reducido porque tiene que caber en la caché. Y eso hace que cuando yo pida el dato siguiente, el dato contiguo que estaba contiguo en memoria, yo sí lo voy a encontrar aquí en la caché y entonces tengo varios cache hits y entonces funciona bien. Y solamente cuando encuentro un dato que no está en la caché, voy a traer otro bloque.
Si mis datos están siendo recorridos de forma contigua y fueron almacenados de forma contigua, tengo un montón de cache hits y poquitos cache misses. Pero si yo lo recorro como las líneas azules, tengo un montón de cache misses. Y solo por eso se vuelve súper lento mi código. Y pues peor aún si ustedes están diciendo, no, es que los datos ni siquiera están en la RAM, están en un disco duro. Entonces de ir de acá a acá es como 1.000.000 de veces más lento. O 100.000 si es un disco de estado sólido, o 10.000. Pero entonces observen toda la cosa acumulada, ¿no? Por eso es que uno no debe estar imprimiendo y leyendo constantemente un disco duro, eso es lo peor. Y lo segundo es tratar de recorrer sus arreglos de forma contigua. Entonces digamos que incluso esto se va a Python, porque en Python la gente pues tiende a utilizar para los arreglos, tiende a utilizar las listas. Eso es mala idea, porque las listas, digamos, es buena idea en unos contextos, pero es mala idea en la parte numérica. Porque si es un arreglo, un vector, yo lo quiero recorrer de forma contigua, pero una lista, por la forma en que se implementa en Python, no está contigua. Esos son como pedacitos que están distribuidos en la memoria y tienen un enlace de dónde va una y de dónde va la otra. Entonces uno lo que utiliza, ¿qué es lo que uno utiliza en Python para hacer más rápido lo numérico? ¿Alguien de pronto que sepa Python sabe? Un array de NumPy o algo así. NumPy, muy bien. NumPy. ¿Y por qué NumPy? Porque NumPy son arreglos contiguos en memoria. Es una interfaz muy bonita, pero en el fondo son puros arreglos contiguos en memoria. Entonces, este concepto permea todo, ¿sí? Este concepto de la continuidad en memoria y el acceso contiguo en memoria permea todos los lenguajes de programación porque tiene que ver con la estructura actual de nuestros computadores modernos. Ay, no, pero es que yo soy cuántico y yo ya estoy pensando en los computadores. Bueno, hablemos en 50 años que tengamos de pronto un computador cuántico aquí en la mesa. ¿Sí? Porque ahorita esos computadores están dirigidos solamente a resolver solo cierto tipo de problemas de manera muy eficiente que ocupan, digamos, a nivel industrial. Y el costo también es de nivel industrial. Entonces, cuando tengamos un General Purpose Quantum Computer, de pronto ahí sí podemos hablar de nuevas formas, porque eso va a cambiar también la programación, todos los algoritmos, pero eso no va a ser pronto. O sea, un General Purpose va a ser muy difícil de tener todavía por la tecnología, superconductividad, reducción de tamaños y un montón de cosas. No creo que no se vaya a lograr, eso sí. Bueno, a menos que Putin apriete el botón. Pero, pero digamos que si las cosas siguen, a pesar de Putin y demás, podremos probablemente llegar a ese punto. Entonces, para que ustedes vean que incluso si pasen a Python, tienen que tener en cuenta por qué debo utilizar NumPy en ciertas cosas y por qué utilizar listas en otras. Aquí pareciera que los arreglos son perfectos. ¿Qué problemas tienen los arreglos? Si ustedes tienen un problema en donde ustedes tienen un arreglo, pero necesitan meterle datos en la mitad, ¿sí? Que el man crezca, que ahora medía 10 y ahora va a medir 14 porque va a meter 4 en la mitad. Ahí son muy lentos los arreglos, porque como estoy garantizando que están contiguos en memoria, lo que me toca hacer es crear un nuevo arreglo más largo, ¿sí? Un nuevo arreglo más largo, copiar los primeros datos a este arreglo más largo, meterle los datos nuevos, copiar los otros datos de la derecha, borrar, liberar esta memoria. Esas operaciones de pedir memoria y quitar memoria son lentas. Entonces, ahí mi estructura de datos arreglo no es la mejor. Sí, es continua, pero si yo estoy metiendo constantemente datos en la mitad, no es la mejor. Entonces ahí sí mejor utilizo listas. Para que vean que no es que haya una estructura universal que arregla todo. ¿Sí? Uno tiene que saber muy bien cuál es el problema que está atacando. Bueno, pues bajo la introducción, vamos a leer un poquito más de énfasis de eso del tamaño y cómo crecen las cosas. Pues preguntas, ¿cómo se llama el grupo de hackers? Stuxnet. Bueno, el grupo de hackers es TAO, que es Tailored Access Operations, eso es de la NSA. Y hay varios libritos muy chéveres que uno puede leer. Por ejemplo, ¿cómo se llama este man? La CIA obviamente también tiene su arsenal de cyber weapons y los manes perdieron como un servidor que tenía el arsenal, pues la mayoría ahí metido, y eso fue tal vez un hackeo hecho por un grupo ruso, y los manes después publicaron esos armamentos cibernéticos, y eso hizo que hubiera muchos ataques por todo lado, y también se armaron pues muchísimos, eh, ¿cómo se llaman? Se me están leyendo los nombres, los que encriptan como los discos duros, ransomware. Entonces llega y entra al computador, nos encripta todo el disco duro y después nos sale
que si queremos recuperar los datos, entonces tenemos que pagar un Bitcoin o en cierta billetera pagar un cierto dinero para que nos den la clave de desencriptación. Por eso es muy importante que ustedes tengan backups fuera, backups que no estén sincronizándose todo el tiempo, sino tener dos backups, uno en un disco duro que usted lo hace en la mano y otro que sea constante, digamos con Google Drive o algo así, que puedan viajar como en el tiempo. En este momento existen backups que le permiten no viajar en el tiempo. Entonces, de pronto se me encriptó mi computador y el backup del computador quedó encriptado. Pero si yo puedo viajar una semana atrás, pues chévere. No pierdo lo de esa semana, pero no pierdo absolutamente todo. Y porque cuando uno le paga ese tipo de cosas, pues está estimulando el negocio. Y a veces ni siquiera los manes le dan a uno la clave, aunque en general para el negocio de ellos deben cumplir ese tipo de cosas para que los clientes al menos digan, bueno, me tocó pagarles, pero al menos me dieron la clave. Mm, Entonces, digamos que eso se masificó y utiliza también muchas fallas de seguridad en la propagación y autenticación de usuarios en redes como Windows. Y eso también ha tenido problemas graves. O sea, ha habido virus como el NotPetya, que digamos que, mire, antes de la guerra actual de Rusia y Ucrania, Rusia tenía a Ucrania como el test bed de todas sus armas cibernéticas. En este momento eso es una guerra que lleva años, que no se habla mucho, la gente en Colombia no conoce mucho esto de la guerra cibernética y, y digamos que allá se lanzaban constantemente ataques a infraestructura, porque si ya no estamos hablando simplemente de apagar computadores, sino que estamos hablando de controles industriales donde se pueden modificar sensores de presión, por ejemplo, en una máquina y decirle que la presión que le está llegando es menor de la que realmente es y se explota la vaina, o sea, con cosas físicas. Habían ataques a infraestructura de electricidad, todo eso está documentado, sí, yo he leído publicaciones al respecto y eso llevaba muchos años. Y hubo un gusano que se lanzó que encriptaba, pero ese gusano estaba supuestamente, digamos, localizado solamente en Ucrania, obviamente, porque ese era el testbed y se lo quiere dejar ahí, pero resulta que ese gusano escapó, digamos, fuera de control y pues se esparció por todo el mundo y en especial atacó a Merck, que son los que llevan pues contenedores por todo el mundo y entonces bloqueó toda la operación de Merck. Eso fueron billones de euros perdidos por día de operación. Al final la salvación de Merck era que ellos tenían como esos servidores ubicados como ¿cómo se diría? Unos respaldos y todos los respaldos habían quedado encriptados. Entonces no tenían cómo recuperar la infraestructura, porque es que uno cree que eso es fácil, pues solo apagar y prender o algo así, pero no, en una vaina que tiene toda la red, todas las bases de datos gigantescas, recrear eso no es sencillo. Y el computador que le sirvió, yo no recuerdo bien el país en este momento, pero fue como en Nigeria que se había ido la luz, entonces los manes no tenían conexión a red, entonces el virus no alcanzó a llegar por la red, digamos, privada de Merck hasta ese computador, y cuando supieron que eso existía, claro, llamaron al man, le dijeron, no voy a prender esa vaina ni por el berraco, se fueron en avión directamente, trajeron todo el disco duro, no sé qué, y pudieron reconstruir su operación. Eso al final, igual que Stuxnet, hay gente también descraqueando todo eso, tratando de ver los servidores que se atacan. Ahorita hay mucha gente, por ejemplo, que tiene cámaras web en sus casas, que tienen smart washing machines, lavadoras, smart refrigerators, smart no sé qué. Pero muchos de esos routers baratos que uno compra, esos smart no sé qué, tienen Linux viejos que tienen huecos. Y entonces son secuestrados por pues, digamos, grupos gigantescos de dispositivos secuestrados se utilizan para hacer ataques de denegación de servicio. Entonces, se vende, ahora la denegación de servicio se vende como un servicio. De hecho, yo escuché alguna vez un profesor, no de esta Universidad Nacional, sino de otro lado, hablando de un ataque que contrataron para otra empresa rival, en donde simplemente yo tengo 1 millón o 10 millones de dispositivos que pueden lanzar solicitudes a un servidor y al final el servidor se cae completamente. Y dependiendo de la forma que se caiga, uno puede acceder a cosas o simplemente lo mató. Y esos ataques se han ido como volviendo cada vez más feroces y también pues se ha tratado de crear tecnologías que los limiten. Eso es toda una rama gigantesca de trabajo por detrás y esa gente es muy, 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 muy inteligente. No me voy a meter más en ese cuento, bueno, ahí te paso el dato, pero hay libritos chéveres al respecto. ¿Alguna otra pregunta? A veces en Hacker News salen recomendaciones de libros de ese aspecto, pero pues si tú empiezas a buscar sobre Tao y no sé qué, empiezan a salirte las bibliografías sobre Stuxnet,
te salen libros que hablan de toda la historia de Stuxnet, del mercado de hacking, de venta de Zero Days y ese tipo de cosas. Por ahí empiezas a entrar en ese rabbit hole, ¿listo? Que te va a tomar mucho tiempo, pero pues que es interesante y le abre uno los ojos. A mí me preocupa mucho la realidad de Colombia, o sea, nosotros realmente no estamos preparados. Yo no sé cómo estará, tampoco lo sé. Por ejemplo, protegido Chingaza de un ataque, o sea, en una guerra hay un ataque a la infraestructura, eso es de lo primero que tiene que haber. Y cómo está protegido Chingaza, ¿sí? Windows 95. Una vez yo tenía un estudiante que estaba haciendo una visita como un trabajo en la empresa de acueducto, y el trabajo que él tenía era, la empresa de acueducto estaba midiendo como las velocidades de los vientos y de los ríos y no sé qué, con unas vainas manuales, que le parece que es ridículo, pero bueno, si uno piensa que eso está puesto en una montaña al lado de un río, pues eso tiene que ser una manera lo menos eléctrica posible, pues para que dure. Pero entonces lo que pasa es que eso entre más rápido pasaba el agua, pues más rápido giraba y dejaba marquitas en un papel. Manualmente, la empresa de acueducto, en este momento, manualmente tiene un ejército de gente que desenrolla eso y va marcando, eh, digamos, a qué velocidad iba de acuerdo a la serie de tiempo que sacaron ahí, el viento en ese momento, el agua, y entonces eso tiene como un delay como de 3 meses. Uno no sabe en este momento exactamente a cuánto está. Entonces, si nosotros tenemos esa vaina tan manual ahí que no podría poner una cámara, un sistema de OpenCV que vaya detectando esto y lo vaya girando con un motor que está alimentado con el computador, se sabe la velocidad que está girando, entonces se sabe a qué velocidad se están detectando los puntos y demás. Si así estamos, a mí me preocupa el resto de eso, la infraestructura colombiana, ¿cómo está? Y alguna vez en una charla llegó unos manes del ejército que estaban hablando sobre pues, seguridad informática y, y hablaban pues, que ellos monitoreaban redes y no sé qué. Y bueno, yo al final le hice una pregunta, le dije, bueno, pero si yo soy un terrorista y yo realmente pues, me voy a proteger, yo no voy a andar pues, mandando correos electrónicos, incluso si estén encriptados supuestamente por Gmail o lo que sea, sino que yo voy a utilizar pues, más mecanismos como Tor para encriptar mi conexión, una máquina virtual como Cubes o como Payloads para que yo no tenga como el mismo sistema operativo siempre, una VPN aleatoria con Tor para que la vaina me esté dando IPs constantemente de origen diferente, entonces no sepa mi ubicación. Trataría de hacerlo a diferentes horas para no tener una huella como de horario. Incluso cogería el texto que yo escribo y lo pasaría por un scrambling para que le cambie un poco la estructura de mi texto y no puedan hacer, porque eso también se hace una huella de cómo escribe uno para saber quién es uno, eso se puede saber. Entonces, si yo hago eso para protegerme, soy un man peligroso, o sea, yo no tomo todo ese tiempo, o obsesivo, o sea, no tengo nada más que hacer. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para detectar esos falsos negativos? Sí, porque eso es peligroso, o sea, un falso positivo es malo, no estoy hablando de lo de la parte de las masacres, sino en esa vaina de detección de ataques o de posible riesgo terrorista de armas, sino un falso negativo también porque no lo detecté. Entonces el man decía como que no, sí, nosotros monitoreamos unos nodos de salida de Tor y no sé qué, pero los nodos de salida de Tor, aunque uno los pueda monitorear, uno puede desencriptarlos. Entonces el man decía que ellos leían ahí las conversaciones, pero ahí se me hizo raro. Entonces dije, no, pues sí es cierto que uno puede monitorear los nodos de salida, pero para sacar metadata, para saber de qué IPs más o menos están llegando conexiones, pero no para leer lo que dice eso. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, esa era carreta, la segunda parte que estaba diciendo, y ellos son los encargados de la ciberseguridad. Pues bueno, ahí es peligroso porque pues eso es lo primero. Por ejemplo, en Ucrania, lo primero que hizo el gobierno ruso pues fue obviamente destruir el Internet. Afortunadamente, digamos, hasta hace unas semanas, Elon Musk con Starlink, había generado pues toda esta red de conexión por Internet que fue atacada inmediatamente. Los hackers rusos son muy buenos, fue atacada inmediatamente y fue bloqueada, fue jammed. Pero los manes de Starlink lograron encontrar cómo parchar el sistema eh, digamos, en tiempo real y lo arreglaron. Y por eso es que se pudo ver pues, mucho más de lo que se hubiera podido ver, porque es muy importante controlar los medios de comunicación cuando pasan ese tipo de cosas. Entonces, por eso pudimos ver todo lo que pasaba en Azovstal, pues se puede ver los bombardeos, aunque pues, los prorrusos van a decir que eran actores, todos los bombardeos a civiles, que ya en este momento ni siquiera les importa ocultarlos, lo que está pasando en Zaporizhia y toda esa vaina ya no les importa, ¿sí? Y bueno, todos los casos, digamos, que permiten tener también evidencias de lo que está sucediendo, pero pues porque eso es importante. Entonces imagínese de nuevo, si llega a apretarse el botón, o sea, a nosotros no nos va a caer una bomba atómica porque nosotros somos irrelevantes, pero sí vamos a tener las consecuencias rápidamente del colapso de mercados y vamos a tener una consecuencia en la que va a haber problemas por recursos.
Y cuando hay problemas por recursos, pues claramente aquí vamos a tener un problema geopolítico también que puede convertirse en una guerra y cómo estamos protegidos. Agua, alimentación y demás. Entonces, pues eso es lo primero que se va a atacar. Entonces, bueno. Volviendo al tema, disculpen que me salí un poco. Volvamos al tema de los arreglos. Todo empieza con los arreglos, listo, y con la programación y demás. Eh, pues entonces vamos a ver eso, vamos a ver que uno tiene que saber cómo funcionan esos computadores para que le funcionen las cosas rápido. Entonces no es simplemente abstraer, 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 sino uno tiene que tener una idea, así no lo domine completamente, una idea de cómo funcionan las máquinas. Y con esto vamos a poder resolver también muchos problemas de matriciales, vamos a poder resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, pero vectoriales, que sean varias ecuaciones diferenciales. Toda esta vaina que tiene que ver de diferencias finitas, elementos finitos para resolver ecuaciones diferenciales parciales, todo lo de la operación de High Performance Computing, donde yo tengo un gran vector de millones de componentes, entonces tengo también 100.000 procesadores, entonces yo puedo repartir todo ese trabajo entre los 100.000 procesadores. Entonces es puro, todo hay que pensarlo como vectores que se parten en pedazos y que ocurren en paralelo o concurrentemente, que es diferente, pero no, pero digamos, está relacionado. Modelar, digamos, estructuras de datos más complejas, bueno, manipular la memoria. Y esto tiene que ver con juegos también, cuando uno va a hacer cosas que sean muy rápidas. Entonces, digamos que dependiendo de los problemas que uno tenga, hay diferentes cosas llamadas contenedores. Los contenedores son precisamente estructuras de datos que nos permiten contener otros datos. Y dependiendo de lo que uno quiera imponerle de restricciones a esos contenedores, pues han aparecido containers que nos permiten hacer cosas en programación que dependen de la aplicación. En C++ en particular tenemos los arrays, que son como los arreglos primitivos, que son bloques de memoria de tamaño fijo, ¿listo? Tenemos los vectors, que son también arreglos contiguos, pero que pueden tener tamaño que cambia. Esos son los que más vamos a usar. Pero hay muchas más. Están los decoys, están las lists, ¿sí? Que son como listas enlazadas. También existen en C++, también las podemos usar. Están también los diccionarios, que se utilizan los maps como diccionarios, que son arreglos donde la clave no es un entero, como los vectores son los arreglos, sino que la clave puede ser cualquier cosa, como en un diccionario. La clave es una palabra y tenemos el significado. Tenemos los conjuntos también. Todo esto porque son estructuras que se han encontrado que son útiles en la programación. Nosotros en particular en la parte científica, pues nos quedamos más que todo con estas dos, porque estamos hablando mucho de operaciones vectoriales, matriciales y cosas así. Pero algunas veces es útil saber de estas otras estructuras que existen y que se pueden utilizar. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este map y este multimap? Que pueden haber dos claves iguales en el multimap. Eso pasa en algunos casos. ¿Cuál es la diferencia entre este map y este unordered map? Pues este map es ordenado, ordenado por las claves, y este unordered map no es ordenado, sino que está hasheado. Y resulta que hay algunos casos en los que yo no necesito el orden, sino que necesito es que sea rápido el acceso a esos mapas, que están implementados normalmente como árboles binarios. Entonces yo puedo utilizar más bien un ordered map en lugar de un map, pero porque conozco que existen estas estructuras y conozco cuáles son sus características y sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, tengo un sistema que tiene muchos granos chocándose, muchas moléculas tocándose. Bueno, granos en mi caso, que es lo que yo hago. Entonces, cuando los granos se tocan, por ejemplo, y van a hacer fricción, yo genero como un contacto. Ese contacto tiene información de qué granos son los que le pertenecen, cuánto es el desplazamiento relativo entre ellos, y con eso calculo la fricción estática que le debería aplicar o dinámica en caso de que se pase el límite. Pero cuando esto se despega, pues ya no está el contacto. Entonces yo tener una estructura que más o menos me permita crear y destruir cosas rápidamente, y cuando se crean, pues me guarde también cosas allá adentro. Entonces de pronto un map es lo más útil y utilizo como clave los dos índices de las partículas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces para que vean que no es simplemente para programación, digamos, de software abstracto, sino que pues puede tener aplicaciones. Y es mucho más rápido que hacerlo con un arreglo, porque un arreglo yo como hago, tendrá, ¿cuántos contactos voy a tener? Si al final el sistema se densifica, pues las partículas que están por acá no van a tener contacto con las que están por acá. Entonces esos contactos nunca van a existir, entonces yo necesito un arreglo en ese caso. Además, como les dije, va a tener cosas que se crean y se destruyen, entonces un arreglo de pronto no es. Y por eso es que uno empieza a utilizar las estructuras. Están los stacks, los queues. Bueno, hay muchas más. ¿Ustedes cuántas estructuras creen que existen? Y o sea, eso es gigantesco. Hay muchísimas estructuras que existen realmente, ¿sí? En esta página que les puse ahí también ustedes pueden visualizarlas. Y dependiendo del problema, pues uno encuentra estructuras que son más rápidas que otras.
Y nosotros vamos a ver solamente un conjunto muy chiquito, ¿listo? Pero hay un montonón. Y ya para problemas mucho más aplicados, o sea, por ejemplo, las búsquedas de Google, cosas de escala gigantesca, ¿sí? Ahí uno ya no puede como utilizar los típicos algoritmos que viene acostumbrado. Bueno, pero entonces, bueno, volvamos aquí al punto. Nosotros nos vamos a concentrar en estos tres. Array, vector y balarray. Array y vector son muy parecidos. Array es estático, o sea, yo le digo el tamaño en el tiempo en que lo creo y ese tamaño no puede cambiar. Son contiguos en memoria, son del mismo tipo de datos todos, pero su tamaño no cambia. Vector es lo mismo tipo de datos contiguos en memoria, pero su tamaño sí podría cambiar. Es el más flexible, digamos, y es el que vamos a utilizar más. Val también es un arreglo contiguo de datos, pero tiene una cosa particular. Y es que Val cumple con el Broadcasting Computing, que es básicamente como operar a nivel de componentes. Entonces imagínense que ustedes tienen un Val acá y otro Val acá. Digamos que este Val tiene tres casillas, tres elementos, perdón porque no se ven del mismo tamaño. Y yo voy a sumarlos, ¿sí? Voy a sumarlos. Esto me va a dar a mí otro Val de tres casillitas. Y si yo acá, por ejemplo, le pongo que este man es 1 y este, a ver si me deja, lo puedo poner aquí encima. Bueno, y este es 2, pues entonces aquí me va a dar 3. O sea, él va a operar a nivel de componentes. En otras palabras, para las personas que saben de NumPy, esto opera como NumPy. NumPy opera a nivel de componentes. Entonces, cuando hagamos vectores, por ejemplo, queramos hacer cosas vectoriales que cumplen esta regla, que va a nivel de componente, esto más esto me da esta, vamos a utilizar Val que son como los arreglos de NumPy. Entonces, por ahora nos vamos a concentrar en estos dos y vamos a ir inmediatamente a, pues, a ver un código. Esto es, en este caso, como vamos a empezar a utilizar arreglos, es importante hablar un poco también de los índices. Los índices van a empezar en 0 y terminan en n-1, si el arreglo es de tamaño n. Y la gente se suele equivocar, ¿sí? En un foro o algo así, entonces terminan accediendo al tamaño n o al tamaño n+1. A veces uno puede hacer eso sin darse cuenta, lo hace, el código no le dice nada y el código compila, corre, se ejecuta y tiene errores y uno nunca los detectó. Entonces vamos a empezar a utilizar unas banderas también del sanitizer, del compilador, que nos avise cuando ocurran esas cosas. Tenemos que empezar a utilizar más banderas. Con eso realmente podemos encontrar casi todos los errores de memoria que podríamos cometer y nuestro código va a ser mucho mejor. Pero hay otras técnicas como este for raro que ustedes ven acá, que se llama un for automático, que uno no le pasa los índices. Uno lo que hace es decirle, recórrame completamente ese arreglo y él mismo va y mira los índices y entonces uno ya no comete el error de pronto ir a meterse donde no debe. Ya vamos a explicarlos. Entonces, dos cosas importantes. Vamos a utilizar sanitizers y además vamos a tratar de utilizar mucho debuggers. Debuggers que nos permitan visualizar nuestras estructuras, que nos permitan ver qué está pasando en las estructuras. Y aquí yo les puse un link de este mismo código en OnlineGDB. No se los pongo en Python Tutor porque me di cuenta que Python Tutor no visualiza propiamente esto, pero les voy a mostrar. Les voy a mostrar qué pasa en Python Tutor. Lo voy a copiar. Vamos a ir aprendiendo qué significa toda esa vaina. Es Python Tutor, cpp. Voy a copiar ese código en Python Tutor de C++. Talento. Allá lo copié. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Entonces empecemos a tratar de entender un poquitico ese código antes de seguir. Voy a aumentarlo un poquito. Entonces, mire, si ustedes quieren utilizar arrays, tienen que incluir la librería array. Si quieren utilizar vectors, pues tienen que utilizar la librería vector. Esta es la declaración de un arreglo. Observen que utilizan stdarray, un arreglo moderno, ¿listo? No los arreglos primitivos, sino moderno. stdarray, entre corchetes mayor y menor le van a poner dos cosas. El tipo de datos y la otra es cuántos datos tienen. Por eso les digo, usted le tiene que dar el cuántos datos tienen desde el principio.
Y al hacer eso desde el principio, ya no lo pueden cambiar. De los arreglos son bloques de memoria del mismo tipo de datos, tamaño fijo. Esos son los arrays que estamos viendo acá, los arrays modernos. Lo voy a llamar data 1. Yo ya tengo aquí 10 cosas disponibles. Entonces, por ejemplo, aquí le dije, este es el elemento, el quinto elemento o el sexto elemento con este índice. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quinto o sexto elemento? El sexto. El sexto. Ah, muy bien, es el sexto elemento, porque como los índices empiezan en 0, el primer elemento tiene índice 0. Entonces, este man va a ser el sexto elemento de ahí. Entonces yo le estoy diciendo, oiga, vaya por favor al sexto elemento y póngale este valor. Vaya al primer elemento y póngale este valor. Vaya al último elemento y póngale este valor. El error típico, ponerle aquí 10. ¿Tiene sentido ponerle aquí 10? ¿Por qué eso es un error? Porque hay que contar el cero. Porque hay que contar el 0 y si yo le pongo 10, estoy por fuera del arreglo. Ya vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, aquí estoy accediendo al elemento 5 para que me lo imprima. Entonces, de índice 5 sea el sexto elemento. Y este for automático es una for muy chévere porque uno simplemente le dice, miren que la sintaxis es diferente al for que hemos visto hasta ahora. Eso no tiene punto y coma ni nada. Yo le estoy diciendo, por cada elemento de este tipo automático de búscalo usted, por cada elemento que voy a llamar val, que esté dentro de este arreglo, haga esto, imprima. Entonces, básicamente, esta vaina lo que está haciendo es, va a entrar a este arreglo, va a sacar el primer elemento y lo va a imprimir. Va a sacar el segundo elemento y lo va a imprimir. Va a sacar el tercer elemento y lo va a imprimir. Esa es una manera rápida, fácil, sencilla de recorrer nuestro arreglo. O sea que el signo implícito, el más uno, o sea, el sumando del más uno, ese fuera automático. O sea, cuando uno hace el ciclo por... ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, repite, por favor. sí, o sea, digamos, cuando uno hace for normal, pues uno pone y más, que es ir aumentando el pasos de a uno. O sea, ahí eso ya lo tiene implícito, ¿cierto? Sí, muy bien. O sea, básicamente acá esto está reemplazando for int y igual 0 mientras i sea menor que n, que aquí no lo tengo, entonces tengo que poner el 10, más i. En este caso está la misma vaina. std, cout, data 1. Estos dos for son equivalentes en este caso. Pero ¿cuál es la ventaja del caso izquierdo? Que si yo le cambio el tamaño a mi array, él automáticamente internamente se va a dar cuenta de eso y va a correr esto bien. En cambio, aquí me tocaría estarlo cambiando de esta forma. Y pues tengo que accesos directos. Entonces depende. Si ustedes solo necesitan imprimir y no necesitan el índice, pues está bien. Lo pueden hacer con un foro automático. Pero también lo pueden hacer con esto si en algún caso dado, por ejemplo, si ustedes les dicen que necesitan solamente rellenar los y pares. Entonces de pronto ahí si necesitan el índice, entonces lo podrían hacer de esta manera. Tienen las dos opciones. Ustedes escogen cómo. Pero eso lo hace automáticamente, así como tú dices. Lo hace automáticamente detectar los límites inferior y superior y hacer esto. Y lo recorre a todo el mundo. ¿Listo? Bien. Entonces, esto es la primera parte. Básicamente vamos a ver qué pasa. Y esta parte es con un vector. Entonces, miren que la sintaxis es muy parecida. Yo simplemente lo que digo es declararlo a mi vector. Aquí le puse un tamaño 4. Miren que aquí yo no le puse tamaño. Entonces, por defecto, aquí al inicio no tiene tamaño. Entonces, yo utilizo la función interna llamada resize para dar un tamaño. Yo aquí le doy un tamaño de 4. Luego le estoy colocando los valores en ciertos puntos. ¿Sí? Y luego, esto es como un acceso de escritura. Lo tengo a la izquierda del igual. Y estos son accesos de lectura. Pues simplemente estoy pidiendo que me impriman valor. Por favor, traten de pensar este foro automático que está haciendo y cómo se compara con el foro automático que está arriba. Y me dicen, ¿qué se les ocurre ahí? Creo que la diferencia es que en este caso, pues bueno, está cogiendo la referencia, de manera que los cambios que se hacen dentro del for, pues sí quedan registrados del vector. En cambio, en el for de arriba, se lo copia los datos del array, en el primer caso. Excelente. Entonces aquí este val
va a ser una copia de cada valor. Entonces, si yo incluso escribiera aquí adentro val por 2, val igual a val por 2, él no va a modificar el arreglo original, porque es una copia. Val es una copia. Pero acá, val, ese nombre que yo le puse, es una referencia de cada elemento. Entonces, él extrae una referencia de cada elemento, o sea, un sinónimo, extrae el dato. Y aquí, como lo estoy multiplicando por 2, yo sí estoy modificando el arreglo. Estoy multiplicando por 2 cada elemento. Ya lo vamos a ver en la ejecución. Entonces, en la forma automática ustedes pueden tener referencias o copias, o referencias constantes, todo lo que quieran. Y este auto, pues es simplemente él va a reemplazar. Él dice, me están guardando davos, entonces auto vale double. Pero pues nosotros, para evitar que si es un entero, ponerle int y no sé qué, le ponemos auto. Y es mucho más sencillo. Muy bien. Y por último, pues aquí, miren lo que está pasando. Yo aquí tengo un tamaño 4. Y aquí yo le dije que hiciera un tamaño 5. Lo agrandé. Él internamente va a hacer una cosa que ya vamos a ver en detalle. Y luego yo puedo ir añadiendo al final valores. Entonces hay una función interna que se llama pushback, en donde uno le está diciendo, póngame en la parte de atrás del vector este valor, póngame en la parte de atrás del vector este valor, póngame en la parte de atrás del vector este valor y póngame en la parte de atrás del vector este valor. Y él lo va colocando al final. Pero si llega un momento en el que, digamos, él medía 4 y yo le voy a hacer un pushback a un quinto elemento, a él no le cabe. Entonces ahí él va a hacer un resize, pero hay una optimización. El resize me lo va a hacer como de 5 para que me quepa otro, porque si yo sigo llamando pushback, entonces era pushback 6, 7, 8. Y pues de nuevo estamos en el problema de que estoy generando arreglos, los descarto, copio uno nuevo, no sé qué, lento. La optimización que él tiene es que si yo tengo un tamaño dado, lo voy a pintar acá. Si yo tengo un tamaño dado, digamos este es mi tamaño, y me hacen un pushback pero en un elemento que ya no me cabe, yo duplico mi tamaño. Entonces, meto el elemento nuevo, pero me quedan sobrando hartos. Y ahí es donde aparecen dos conceptos. Una cosa es el size y otra cosa es el capacity. Puede ser, digamos que en el primer caso yo tenía que el size era igual a 4 y mi capacidad, mi capacity también era igual a 4. ¿Sí? Esto pasa en el primer caso. Pero en este segundo caso yo tengo que mi size es igual a 5 porque ahora tengo 5 elementos y mi capacity es igual a 8. Porque ahora yo dupliqué. Entonces, si me vuelven a hacer un pushback, si me vuelven a hacer a mí un pushback acá, yo ya no tengo que hacer otra vez un nuevo arreglo. Yo simplemente lo que hago es internamente decir que mi size ahora es 6 y mi capacity sigue siendo 8, ¿cierto? Si me hacen otro pushback, me van a poner acá otro elemento, ¿tan? Y entonces en ese caso voy a tener que ahora mi size es 7, un arreglo de 7 supuestamente, pero internamente yo tengo un capacity todavía de 8. Si me vuelven a hacer otro pushback, ¿listo? Aquí en este punto, todavía me cabe. Y si me vuelven a hacer otro pushback acá, ¿qué creen ustedes que va a pasar en ese caso? ¿Cuánto será size y cuánto es capacity? Pues la capacidad se vuelve a duplicar. Exacto, entonces Entonces, size sería 9, pero capacity sería 16. 16. Y esto lo hace simplemente para no estar haciendo esos resize del arreglo que son muy costosos, no estarlos haciendo constantemente, solamente por eso. Y por eso es que hay dos conceptos con los arreglos vectores, que son el size y el capacity. Ustedes normalmente están trabajando con el size, pero internamente él tiene un contador que es el capacity que nos dice realmente cuánto le cabría máximo si seguimos utilizando pushback. Pero esa es como la idea, digamos, de no tener que estar haciendo allocations de memoria constantemente. Y esa es la gran diferencia entre los arrays y los vectors. Entonces, veamos la ejecución de este código. Vamos a mirarla primero acá. En el Python tutor le vamos a ver Visualize Execution. Se me olvidó haberle dado clic a eso. Y entonces observen que cuando yo, voy a agrandarlo un poquito. Él tiene aquí dos datos, ¿cierto? Data 1 y data 2. Data 1 tiene 10 elementos. Observen, por favor, que internamente él nos está diciendo que en el stack hay una cosa llamada data 1 que realmente por dentro tiene 10 elementos. Miren que aquí están los índices, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Todos son de tipo double, todos estos arreglos son uniformes. Y miren que él no inicializó sus valores. ¿Sí? Él tiene basura de memoria en ese momento. Eso no está inicializado, no está garantizado que se inicialice en 0. No caigan en esa trampa nunca.
Eso no está garantizado. Esperen que yo tengo que arreglar aquí una cosita. Listo. Vamos a decirle next. Entonces pasamos a esta parte y observen lo que va a pasar. El elemento de índice 5, que es el sexto elemento, pues ahora va a tener este valor, tan. El primer elemento, que es el índice 0, va a tener este valor. Y el último elemento va a tener este valor, que es 10. Perfecto. Ahora voy a extraer, voy a imprimir el elemento de índice 5, eso va a salir aquí arriba. Ahí está, 9.87. Y ahora miren que este foro automático generó como unas nuevas cosas, ¿no? Miren, un tal val, que es un double, el de dibujo que auto era double, porque es ese tipo de datos. Y generó como unos punteros en un rango. Bueno, eso es una cosa que se llaman iteradores. Nosotros no los vamos a tocar mucho, pero los iteradores nos dicen dónde empieza un arreglo, dónde termina un arreglo, ese tipo de cosas. Entonces miren que él generó eso automáticamente y él va a empezar a moverlos. Entonces, al principio, él arranca en el inicio, entonces lo va a imprimir, ahí está. Y luego miren cómo esto va a ir cambiando. Pasa acá, lo imprime, ¿qué pasó? Conditional jump or remove depends, no sé qué. Bueno, el Python Tutor tiene activados unos sanitizers que dicen que él no puede que no va a imprimir cosas que dependan de números que no estén inicializados. Entonces él no continuó, aquí paró. Pero si yo seguiría, si yo sigo haciéndole el loop, pues él va a imprimir y aquí van a salir valores como de basura. Ya les voy a mostrar qué pasaría en la realidad. Salen como 10 a la menos 300 y cosas así que no tienen sentido. Pero entonces lo malo de esto es que no me permite mostrarle lo del vector. Entonces voy a quitar otra vez. Tin, 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 tin. ¿Listo? Y ahora vamos al vector. Entonces él declara un vector, pero luego le vamos a hacer un resize. Y esto es lo que no está en el Python tutorial porque no sale nada. Resulta que el vector, este man, tiene internamente ahora un arreglo que está ubicado en esta parte de la memoria que se llama el heap. Y el heap, la memoria RAM se parte en dos pedazos principalmente. Esta es la memoria RAM, digamos, completa de mi computador. Entonces aquí yo tengo el stack es pequeñito. Y el heap es todo lo que queda. Eso implica también que estos arreglos que ustedes tienen acá tienen un tamaño máximo. Esos arrays. En cambio, los vectores pues también tienen un tamaño máximo, pero son mucho más grandes que lo que puede caber en un stack. Todo lo que está en el heap es mucho más grande. Lastimosamente el Python tutor no muestra lo que está en el heap para el caso del vector. Entonces estas modificaciones no se ven, ¿sí? No alcanzamos a ver absolutamente nada. Entramos al foro automático, ahora sí lo sacó. Ay, no me había fijado. Miren que en el foro automático, re bien. Por alguna razón hasta ahora no muestra. Y en el foro automático apareció el array. Entonces observen que no apareció en el stack, como apareció en nuestro array original, sino que apareció en el heap. Tenemos 4 elementos. Y observen también que él por defecto sí lo inicializó en 0. Este elemento yo nunca lo accedí. Observen que aquí no está el índice 2. Y él lo inicializó en 0. Le voy a dar next para que haga... Ah, y miren la otra. El val por igual a 2 sí está cambiando los elementos. Miren, estamos en 1000.343 y ahora lo vamos a multiplicar por 2. Lo cambió porque es una referencia. Este lo va a multiplicar por 2, pero pues sigue dando 0. Lo va a multiplicar por 2. Ahí está. Y lo imprime. Salimos, se vuelve a ocultar. Cuando yo le haga el resize, cambia el capacity, cambia el size. Está haciendo el pushback, pero aquí yo no estoy viendo nada que está pasando. Entonces, por esa razón, no voy a utilizar el Python Tutor completamente porque no me está mostrando todo lo que les quiero mostrar. Y por esa razón fue que yo les puse otro enlace acá, que es un debugger que está online. Entonces, les voy a copiar el enlace. Lo voy a abrir. ¡Ay, no! Aquí está. Les va a salir el mismo código. De hecho, yo les iba a poner aquí como unas actividades desde el principio del semestre, pero que hubo un problema con las cuentas, entonces preferí no hacerlo para no confundirlos. Entonces, básicamente, cuando abren el Online GBB, ustedes llegan a esta interfaz. Ustedes aquí pueden seleccionar la versión de compilador que quieren usar, pero también hay muchos otros lenguajes. Miren, está Java, está Python 3, y hay muchas cosas donde pueden ustedes hacer el debugging, Bash. Bueno, hay un montón de opciones. Ustedes copian el código y pues lo empiezan a ejecutar como vamos a hacer en este momento. Aquí está mi código. Yo le voy a decir... ¿Dónde está el debug? El man no me está haciendo... No me salen los botones del debug, ¿sí o no? Por alguna razón rara.
Entonces, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Ya. Voy a seleccionar C++ 17. Y ya le puedo hacer debug. Cuando uno compila con debugging, uno puede parar la ejecución en ciertos puntos. Yo le voy a decir debug. Listo, aquí abajo me salió la consola, digamos, del debugger. Y yo le voy a decir que pare, por ejemplo, aquí en esta línea. Entonces el man ya me creó un breakpoint, se llama eso. Eso es lo que hace el Python Tutor. Él hace un breakpoint en todos los... Un breakpoint al inicio y va paso a paso. ¿Para qué me sirve todo este rollo? Yo le voy a decir aquí Start en el debugger. Entonces él arrancó y observe que aquí a la izquierda él me está mostrando como las variables locales que yo tengo en ese momento. Él está en esta línea que está resaltada de verde, no sé si alcanzan ustedes a verlo. Él llegó al breakpoint y paró. Entonces miren, data 1 es un arreglo que tiene 10 elementos y observen que estos valores que tiene acá son los valores que yo les decía que son como valores de basura en la memoria RAM. Él simplemente cogió un bloque ahí y dice, bueno, este primer pedazo es un primer double, pero eso tiene pues como digamos, números, bits aleatorios, porque eso no tiene nada que ver con nuestra aplicación. Y por defecto le está lleno como de basura. Miren que cuando yo le diga data de 5 igual a 9.87, él va a modificar nuestros elementos. Entonces ahí va, le voy a dar step over. Ahí está, miren, ahí está 9.86, 9.87 no se puede escribir de forma exacta, él lo puse como 9.86, 992. ¿Listo? Vamos a modificar el primer elemento, ahí está. Mira, 7 puntos, yo no sé qué, no sé qué. Y vamos a modificar el que le sigue. El último. Bien. Ahora vamos a entrar a este for. Ahí me voy a demorar un poquito. Mientras él empieza a imprimir, ahí está el for automático. Miren que está cambiando valores porque está recorriendo cada vez más. ¿Y alguien sabe qué será esto? ¿Qué son estos números raros que aparecen acá? Es notación hexadecimal. Ajá. Precisamente son las direcciones de memoria de cada uno de los elementos. Excelente. Todos los números que empiezan con 0x. Señor. Sí, espacios de memoria. Sí, sí. Muy bien. Entonces son espacios de memoria, son direcciones de memoria y él simplemente lo que está haciendo es yendo a la memoria RAM y cogiendo de esa máquina virtual y cogiendo pues cada uno de esos elementos para extraerlos. Todo eso lo hace automáticamente el for por nosotros, no nos tenemos que preocupar por esa vaina. Yo sigo diciendo el step, llegamos al último elemento, listo. Y allá quedó nuestro data 1, el arreglo constante. Ahora vamos a ir a data 2. Entonces les doy, miren que data 2 tiene como unos valores, es que una longitud de -41 y la capacity, esta vaina, pues eso realmente no tiene sentido. Es porque apenas lo vamos a declarar y luego le vamos a dar el valor. Entonces le doy step over para pasar a la siguiente línea. Miren que cuando le ejecutó la línea 16, que da simple la declaración, él dice, es un vector de longitud 0 y capacidad 0. No tiene nada guardado. Y cuando yo le haga el resize, él creó un vector de tamaño 4 y capacidad 4, que inicialmente está inicializado en puros ceros. Entonces él creó un arreglo internamente. Aquí ustedes no pueden ver que esto está en el heap. ¿Sí? Ese es el costo de utilizar GDB Online. Pero bueno, entonces ahora voy a modificarle algunos de ellos. Ahí está, miren, 9.87 para el último valor. Primer valor, -7 no sé qué. Y el otro valor, ahí está, 1000. Entonces miren que no modifiqué el de valor 2. Lo voy a imprimir, ese vale 0. ¿Sí? Cuando uno usa la función resize, el vector siempre inicializa sus valores en 0. Si lo haces con un vector que no tiene tamaños, sí, pero ya vamos a ver con este vector, a ver qué pasa, ¿listo? Porque este vector ahora sí tiene tamaño, ¿cierto? En este punto, en la Ajá. línea 26. Entonces vamos a mirar. Ok. Lo que yo podría apostar, pero es que yo no sé si eso está en el estándar, lo que yo podría apostar es que probablemente el man crea el nuevo arreglo, mantiene, pues copia los valores que ya tenías y los otros los inicializan cero. Yo creo que sí, pero yo no sé si eso está garantizado, ¿listo? No, dicho, no te confíes con eso. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces miren que aquí estamos entrando como al for otra vez. Él está empezando a cambiar los valores con el por 2, los imprime. Son poquitos, menos mal. Listo. Y llegamos al punto que tú dijiste. Entonces, en este momento tenemos un vector, data 2,
que tiene 4 elementos y su capacity es de 4. ¿Qué pasará cuando yo le haga el resize con el 5? ¿Sí? Esa es como la gran pregunta. Miren lo que va a suceder. Ya la ejecuté. Observen lo que él hizo. Un vector de tamaño 5 que tiene nuestros primeros arreglos, ¿sí? Pero la capacity es de 8. Esto que nos está mostrando acá es el arreglo que uno ve. Entonces yo no te puedo decir en este momento si llenó de ceros los otros, ¿ok? No te puedo asegurar nada. Pues al menos el último elemento, el nuevo que tenía, 1, 2, 3, 4, 5. Digamos, el nuevo elemento, como yo le hice un resize de 5, de 4 a 5, tenemos un nuevo elemento explícito. Ese lo rellenó con ceros, pero yo no sé si los otros estén rellenos con ceros. ¿Listos? Eso no lo sé. Vale, Déjame profe. ver si puedo hacer aquí una trampa. Le voy a decir print data2 de 5. Vamos a ver si esto sale algo. Me salió un 0. Voy a decirle print data2 de 4. A ver si sí. Salió 0. Data2 de 3. A ver. Data2 de 0 me está imprimiendo menos 15. Data2 de 1 me está imprimiendo 2000 algo. Listo. Data2 de 2, 0. Data2 de 3, 19 no sé qué. Data2 de 4, 0. Entonces, mira, voy a hacer un truco. Voy a pedirle que me imprima data2 de 6 y mi primer 0. O sea que el man sí lo está llenando. ¿Sabes por qué puedo hacer esta trampa? Porque yo no debería poder hacer esto. Es porque cuando yo escribo data2 de 6, él lo que dice es, me están pidiendo que imprima la memoria que en donde empieza data2 y pego 6 saltos de dados hacia la derecha. Entonces, digamos que puedo meterme, estamos haciendo lo que les dije que produce Xbox. Estoy metiéndome en memoria que yo supuestamente no tengo permiso. Pero como yo creé este proceso, sí tengo permiso, pero yo no debería poder meterme allá. Para eso son los sanitizers, para que nos diga, oiga, aunque usted tenga permiso, usted no puede entrar allá. Y nuestros códigos fallen rápidamente. Es mucho mejor un código que falle rápido que un código que nunca falle y uno crea que todo está bien y le dé todo mal. Pues sí, parece que sí se inicializan ceros, pero yo personalmente, yo nunca me confiaría en que eso está lleno de ceros. Yo lo llenaría de ceros. ¿Está bien? Vale, o sea, le llenaría usted manualmente con un ciclo, con un bucle, si quiere inicializar un... Con un bucle, exacto, con un bucle, o utilizo un algoritmo de la librería estándar que ya vamos a ver. Hay un algoritmo que se llama fill que me permite a mí llenarlo rápidamente sin hacer el for. Ah, listo. Gracias, profe. ¿Listos? Entonces vamos a continuar. Estamos en esta línea. Recordemos, en este momento nosotros tenemos un vector de tamaño 5 explícito, pero que internamente le caben 8. Esa es la capacity. Cuando yo haga este pushback, él le va a meter ese nuevo valor dentro de mi vector al final. Por eso es pushback. ¿Cuál de estos dos va a cambiar? ¿El length o el capacity? Solo el len. Solo el length, porque precisamente por eso él hizo el capacity mucho más grande, porque él no va a tener que, ella tiene espacio, entonces él solamente va a cambiar el length y el capacity sigue siendo en 8. Entonces ahí va. Step over. Miren, el length cambia a 6, pero el capacity sigue siendo 8 porque todavía cabe, ¿cierto? Le voy a hacer otro step over para añadir este nuevo término. Perfecto, el length cambia a 7 y el capacity sigue siendo en 8 porque todavía cabe. Le hago otro step over, añade este otro. Perfecto. Capacity y length ahora están en 8, ya estamos en el límite. ¿Qué va a pasar en la línea 30 cuando la ejecute? Le voy a poner otro elemento al final. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo? Repite. Que no alcanzo a escuchar. ¿Se aumenta la capacidad? ¿No? Se aumenta la capacity, se aumenta el length, el size, el tamaño, Así a es. 10, a 9, perdón. Y el capacity se duplica. Vamos a ver. Muy bien. Fin. ¿Qué dice? Ay, no, me metí, espérense. Me metí dentro de la función que hace el resize y todo eso, y no, eso yo no quería mostrarles. ¿Sí ven? Me metí por adentro de vector, miren. Entonces, efectivamente, el length pasó a 9, pero el capacity se duplicó. Eso es para que ustedes vean que esa optimización es para tratar de evitar estar haciendo el resize. Entonces, los vectors son muy buenos para hacer recorrer datos, sacar datos, valores específicamente y añadir cosas al final. Son muy eficientes. Si ustedes tienen que añadir cosas en las mitades, van a sufrir. Ahí sí no es eficiente. Se puede hacer, pero no es eficiente. Pero para el 90% de los casos que nosotros necesitamos ahorita en computación científica, vector es
estructura de datos que vamos a utilizar. Entonces, hagamos un resumen de esto que arrays y vectors. Díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes entre los arrays y los vectors? Bueno, los arrays y los vectors son estructuras de datos que se guardan secuencialmente. En ambos, en eso ambos son similares. Y bueno, son diferentes en el hecho de que los arrays no pueden cambiar su capacidad, mientras que los vectors sí. Muy bien. Arrays, tamaño constante. Vectors pueden cambiar. Pero tampoco es que le estemos cambiando todo el tiempo. Si ustedes van a leer 10.000 datos y saben que solamente hay 10.000 datos, pues creen un vector de 10.000 de una vez. No se pongan a hacer pushback, 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 pushback todo el tiempo, ¿sí? Pero si van a leer un archivo de datos que puede cambiar de tamaño, pues entonces utilizamos pushback y él internamente hace la optimización. Muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Qué más aprendieron ahorita? ¿Qué más vimos? La memoria del array, ¿dónde está? ¿En el stack o en el heap? En el stack. Stack. Memoria de vector, ¿dónde está? En el heap. ¿El stack es grande o es pequeño? Es pequeño. ¿Cierto? Ajá. Y el heap es más grande. Limitado pues por el tamaño de nuestro computador y otros procesos que estén siendo ejecutados al mismo tiempo. ¿Alguien más se acuerda de algo nuevo que hayamos visto? La manera en cómo se le dan los tamaños, que uno es cuando se declara y el otro es usando como una propiedad del vector. Muy bien. Array tamaño cuando se declara. Vector, tamaño con resize. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. María Valentina. ¿Qué más? Es que tenía una pregunta, qué pena interrumpir. Pues yo no sé si su merced lo mencionó, pero digamos, en los arreglos de lista uno podría guardar datos de diferente tipo, o sea, por ejemplo, un char y así. No, creo que no. Las listas de C++ en ese aspecto son diferentes a las de Python. Las listas de Python son heterogéneas. Las listas de C++ son homogéneas. Se parecen en que tú puedes meter datos intermedios en cualquier punto como quieras y no hay problema. Pero sí, las listas de C++ son homogéneas. Si tú quisieras tener un contenedor heterogéneo como una lista en C++, no, yo creo que no hay forma, creo que te tocaría crear más bien una estructura de datos nueva. Vale, pues gracias. Sí, buena pregunta porque es una diferencia que no se me ha ocurrido. Sí. Creo que incluso con el toca declararle como el tipo de dato que van a ser los valores ¿En el qué, perdón? en el map. ¿En el Balarray? En el map, en el que aparece un diccionario. En el mapa. Sí, tú le tienes que decir de qué tipo de datos son las claves y de qué tipo de datos son los valores. Ah, vale, perfecto. Lo que pasa es que las claves no tienen que ser índices. Digamos que tú puedes pensar que un arreglo o un vector son diccionarios, pero cuyas claves son enteros, ¿cierto? Contiguos. En un diccionario tú puedes tener como clave una cadena, o un diccionario literal, o digamos en general cualquier objeto al que se le pueda aplicar una función de hash que transforme ese objeto en que tenga ordenación, primero que todo en los maps, para que uno pueda saber quién es mayor que quién, o sea, es un espacio ordenado. Y si estás utilizando unordered map, que se le pueda aplicar un hash que uno pueda de alguna manera asociar como una cadena aleatoria a ese elemento que lo identifique. Vale, profe, gracias. Listo. ¿Algo más que hayamos visto? Yo me acuerdo del foro automático, ¿no?
Sí, ajá. Creo que también vimos Online GDB, me parece que eso es útil. Online GDB como recurso de Python Tutor para que podamos visualizar nuestros sistemas. Y ya vamos a hablar en un momentico de los sanitizers. Voy a copiar eso acá. Hay otro que es CPP Insights. A mí siempre me ver ahí a ver qué es lo que hace el... Ah, no, pero que no hace muchas cosas nuevas. O sea, en un array lo hace, eso es un array es un array. Hay que utilizar el operator corchete, como se dan cuenta ustedes. El operator corchete para acceder a los elementos. Todos son operators, ¿no? Al final. Aquí está el rango. No, pero aquí no hay nada como nuevo en este insight. No me dio mucho insight. Entonces, no. Y ahora pues voy a volver a mi computador a empezar a hacer unos experimentos. Entonces, voy a cerrar esto de acá, que era lo que estamos viendo de la tarea. Voy a venir acá, quiero ver si ya copié este código, no lo he copiado. Se me cerró el Emacs, entonces 16 Modern Arrays. Vamos a copiar este ejemplo porque sí quiero que nos pongamos a jugar un poquito con este código. Lo voy a exportar. Ya debe estar aquí. Y antes de pasárselo, quiero que ustedes, pues miremos, digamos, algunas cosas. Lo primero es que yo les estaba diciendo a ustedes que los sanitizers y que no sé qué. Voy a compilar esto normal, sin sanitizers ni nada. Intro arrays, así. Él me botó unos errores. Me está diciendo esto. ¿Cómo se corrige este es warning? No son errores, son warnings. Él me está diciendo, ojo, el auto specifier que usted está utilizando es una extensión de C++. ¿Cómo debería yo corregir este warning para que me funcione más tranquilo? Yo esté más tranquilo en que el código que genero está bien. Usando pues, C++ 11 o bueno, C++ 17 para compilar esto. Muy bien, el estándar. Menos std igual a C++ 17. Listo. Lo voy a ejecutar. Y pues ahí me salen esas cosas que hemos visto paso a paso, pero me están saliendo acá. Observen que cuando imprimimos el array tiene unos valores intermedios, que en este caso sí me están saliendo ceros. Ustedes pueden ver. Entonces, no está garantizado que sean basura, no está garantizado que se inicialicen en ceros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ahora les voy a enseñar los otros sanitizers. ¿Ustedes se acuerdan del primer sanitizer que habíamos utilizado nosotros? ¿Cómo era? Menos F sanitize. Sí, recuerdo que servía para evitar overflows, pero no el nombre. Es un define. Perfecto. Era undefined. Y es precisamente para que nos ayude a detectar overflows que no detectábamos normalmente. Bueno, hay muchos más sanitizers. Entonces vamos a activar dos que son claves. Address. ¿Listo? Ese es el que nos va a permitir, va a estar chequeando que no nos salgamos como de los arreglos a tratar de utilizar otra memoria. Y este también es útil, aunque no nos debería afectar ahorita, para fugas de memoria. Esto sobre todo es cuando uno maneja la memoria manualmente, uno pide memoria, libera memoria, no sé qué. Uno puede tener fugas de memoria. Yo creo que ustedes probablemente han tenido algún caso que tienen un programa abierto y como que de repente ese programa consume y consume y consume y consume memoria RAM hasta que se acaba la memoria RAM. Eso a veces sucede porque están mal programados, es una fuga de memoria y este mal la detecta. En este caso no nos va a pasar porque como internamente es C++ el que está manejando la memoria por nosotros no estamos, nosotros decimos resize y él es el que se encarga de ir a pedir la memoria, liberar la otra, no sé qué. Entonces en general eso es correcto. Eso normalmente pasa es cuando nosotros lo hacemos a mano, pero bueno, es bueno tenerla en cuenta. Aquí me está diciendo que mi compilador no soporta esto. Es porque yo tengo otro compilador acá. Espérense. Me toca ponerle, listo, que compile. El sanitizer no lo tiene activado. Pero a ver si me compila o no. Porque si no, me va a tocar hacerlo en la sala. Sí, no me lo está haciendo. Entonces, voy a meter. ¿Lo pondré bien? Sí. Creo que me toca matar una sesión que se me murió.
Debe estar trabada esta sesión. Ay, no. Tengo aquí mi ya la abrí. Voy a agrandar un poquito esta sesión. ¿Será que sí? Voy aquí a display. ¿Dónde está? Settings, display. 1610. Las más grandes. A ver, 1440, 1920. Apply. Ahí la ven mejor, ¿cierto? Ustedes, mi escritorio de remoto, ¿sí o no? Sí, profe. Listo. Voy a meter aquí a descargas, después yo les paso el código. Voy a aumentar un poquito esta fuente. Y voy a abrir ahí. Yo le pongo ese menos Q, es porque mi Emacs está con una configuración horrible allá en la sala y eso se demora un montón en abrir. Entonces le digo, no me lea la configuración, ábramelo por defecto con el Emacs, digamos, sin configuraciones raras. Y por eso es tan rápido. Y voy a pegar allá. O sea, ¿sí funciona? Uy, sí. Lo voy a agrandar un poquito. Bueno, listo. Todo lo que ven. Estamos ya en la sala, tenemos el código. Entonces lo que les quiero mostrar a ustedes es, de nuevo, vamos a compilar g++ menos std igual a c++11 menos f sanitize igual a, bueno, undefined menos f sanitize igual a address. Este es el más importante en estos casos. Menos f sanitize igual leak. Le ponemos el nombre y tin, compila. Perfecto. Y si yo lo ejecuto, pues no me sale ningún error porque yo no estoy haciendo cosas raras. ¿Está bien? Ahora voy a venir acá y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasará? ¿Será que esto compila o no compila? Miramos a ver. ¿Qué pasará si le pongo aquí data de 10? ¿Esto debería compilar o no debería compilar? Con el sanitizer no debería compilar, porque pues No debería compilar. se está saliéndose del vector. Muy bien. Compiló. Ya les explico por qué compiló. Nos traicionó el compilador. Todo fue una mentira. Entonces lo voy a ejecutar. Pero cuando lo ejecuto sí me sale una cosa rara. Miren todo eso que me salió. Address sanitizer stack buffer overflow on address tal, no sé qué, ta. Y me salen un montón de cosas. Me sale la memoria RAM, me dicen dónde fue que corrió esa vaina. Me dicen... Entonces, miren, yo no entiendo. Yo no entiendo qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Pero es muy útil. Falló. ¿Sí? Necesitamos que falle. Estamos haciendo algo mal. Observen que si yo no compilo con el sanitizer. Yo no compilo con el sanitizer. No le más 17 incluso. Y yo lo ejecuto, no me sale ninguna falla. Pero cuando yo compilo con el sanitizer, el man sí detectó la falla. Miren, sanitizers, nuevos mejores amigos. Proyectos que tengan cosas con arreglos, sanitizers. Con eso ustedes van a detectar la mayoría de los errores de memoria que tengan y van a corregir sus códigos muy bien. Pero entonces a veces es útil que Sanitizer a mí me diga en qué línea pasó eso, porque mire que aquí no me está diciendo como nada. Me dice, Memory Access at Offset, no sé qué. Me dijo que en la línea 7, veamos a ver si eso tiene sentido. ¿Cuál es la línea 7? 7. Entonces me dice que en la línea 7 un Memory Access está la declaración del arreglo, pero realmente debería ser como en esta línea que es la 10. Está difícil, ¿no? Está como difícil, él me bota unas cosas que no entiendo. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto como unos símbolos que se llaman símbolos de debugging. El símbolo de debugging es lo que hace el Python tutor, lo que hace en la NGDB, es ponerle como unos símbolos donde él asocia instrucciones binarias con código fuente. Vamos a poner "-g". Esto es añadirle símbolos de debugging. Le voy a dar enter. No pasa nada. Eso no, eso lo que hace es que nuestro ejecutable, la .out, ahora mide un poquito más, porque ahora tiene más información. Voy a volverlo a correr. Me vuelve a salir, obviamente. Es importante que sea reproducible el error. Pero miren que ahora miren lo que me está diciendo. Miren esto tan chévere. Me está diciendo en esta instrucción, en este archivo, en la línea 10, es que ocurrió el problema. Y si yo voy al código, línea 10 es esta. Esta es la línea 10. Aquí hay un 10. Esta es la línea 10. Ahí
yo ya lo pude ubicar y yo sé que ahí es donde... ¿Listo? Entonces, esa es la ventaja de compilar con sanitizers y con la bandera de debugging. De hecho, al haberle puesto esa bandera de debugging aquí a mi código, yo puedo debuguearlo sin la interfaz gráfica, sino aquí localmente. Le puedo escribir gdba.out. Ese es el debugger básico. Yo le voy a decir que me haga un breakpoint. Aquí ya los estoy perdiendo. En el main. Es más, parece que le voy a poner así. -tú. ¿Listo? Entonces me sale el código fuente arriba y me sale aquí abajo la interfaz. Se parece al online division. Yo le voy a decir un breakpoint en la línea en main. Entonces ahí apareció el breakpoint. De hecho, pues no lo pone acá, sino que lo pone aquí en la primera instrucción realmente. La de run y llega ahí. Como ustedes pueden ver, llegó ahí y me acaba de decir, bueno, usted está en este punto, entonces yo le puedo decir a él que me imprima ciertos valores, le puedo decir next para que pase a la siguiente línea, next, next, y ahí se me murió por el sanitizer. El sanitizer lo mató. Bueno, entonces yo le puedo preguntar aquí al debugger, ¿dónde fue que se murió? Él me dice nada porque el sanitizer lo mató completamente. Y entonces yo puedo pues también hacer un debugging en consola. No les voy a mostrar más de eso, me parece más útil que de pronto jueguen con el Python Tutorial Online GDB. Son un poquito más amigables, pero pues hay otras cosas que ustedes pueden utilizar. Hay otro que se llama aquí en la sala DDD, ese es viejísimo, pero es supremamente poderoso. Y entonces en DDD le sale como esta interfaz y uno le puede decir que dibuje con Genuplot los arreglos. Y eso es bastante útil porque uno puede ir modificando y va viendo cómo los arreglos van cambiando. O si utilizan VS Code o Codium, que no tiene tanto tracking, no me acuerdo aquí cómo se llama. Creo que se llama Codium. Codium es la versión, digamos, sin tracking de VS Code. Vamos a ponerle, ya va a abrir. Ahí está el Codium, o si no utilizan pues VS Code también. Y a cada uno también le puede decir que haga un debugging también. Entonces déjenme ver, Start Debugging. Yo no sé, yo no lo he configurado, estoy probando a ver si funciona. Sí, Trust, Workspace, bla, bla, bla. Find C++ Extension. Me toca instalar una C++ Extension, que es esta, supongo. Mientras tanto voy a abrirlo con Code. Es el Visual Studio Code normal, pero que tiene muchísimo tracking de todo lo que ustedes hacen y escriben y demás para alimentar esa parte de inteligencia artificial. Aquí este es el Visual Studio Code. Entonces voy a decirle otra vez Start Debugging. Vamos a ver qué me dice. Sí, que Trust. You have an extension for debugging C++. Should you find? Yes, find a C++ extension. Ya la está instalando. Entonces esperemos porque los dos están instalando las extensiones. A lo que voy yo es que ustedes como programadores deben saber utilizar estas cosas de debugging, sobre todo cuando están utilizando arreglos y cuando sus programas empiezan a volver más difíciles. Entonces, con la GDB, Python Tutor, compilar siempre con los sanitizers. Y también esos editores en Emacs también se puede hacer debugging, pues hacer esto. Déjenme ver si ahora sí me deja. Para debugging, PDB. Eso es lo que no me gusta. Me está diciendo que tengo que configurar unas cosas, que en donde yo nunca voy a hacer el debugging inmediatamente, a pesar de que Visual supuestamente es fácil, siempre me pide que configure unas cosas y yo no tengo tiempo para ponerme a mirar eso. Entonces, voy a cerrarlo. Supuestamente es más fácil, pero debería ser más automático. Vamos a mirar Codium, a ver cómo nos va con Codium. Debe ser igual. No la detectó. Si está instalada. Tal vez me toca reiniciarlo. Nada. Voy a hacerlo en Emacs. Ya lo tengo abierto, ¿no? Entonces en Emacs voy a agrandarlo. Puedo meterlo en el modo de comandos. El que quiera después saber, esto simplemente es colocar escape, escape X, abajo me apareció como un MX, me pide, yo le doy enter, me va a abrir la consola de GDB, lo voy a agrandar un poquito para que se vea más. Le voy a dar otro comando,
aparecen todos los comandos, digamos, del código fuente, gdb, las variables. Le voy a poner un breakpoint otra vez en main. Aquí aparece el breakpoint con un puntico rojo. Le voy a dar run. Y otra vez, entonces me empiezan a aparecer aquí mis arreglos, por ejemplo. Aquí están mis arreglos. Tengo data 1, tengo data 2. Si yo le doy tab, me muestra el código assembler. Pues estas vainas, como ustedes pueden ver, son como más para pues lo del assembler, ¿no? Pues es como para la gente que sabe hablar assembler, pues uno no sabe hablar eso. Y pues aquí podemos ir simplemente ejecutando. Le pueden dar flechitas aquí que siga, que siga, que siga, o le ponen aquí next y siguen las diferentes líneas y podemos decirle que nos vaya imprimiendo nuestros datos. De nuevo, me parece que es más útil para ustedes o más fácil de pronto el Python Tutor o el Online GDB, pero por lo menos lo mínimo posible que ustedes deben hacer de ahora en adelante es cuando compilen, compilar con estos sanitizers. Anótenlo, los voy a copiar. Y también con el "-g" para que les diga en qué línea están ocurriendo los errores. Sí, Carlos, era undefined, muy bien. Entonces, con esto hemos apenas entrado a conocer las estructuras de datos llamadas arreglos. No hemos hecho casi nada más hoy, realmente. Fue una introducción muy básica. Ustedes, si quieren, por ejemplo, conocer qué más pueden hacer con los vectors, pueden ir a este enlace. Y aquí este enlace tiene los diferentes contenedores. Y, por ejemplo, si ustedes abren esta infografía que está aquí abajo del vector, él les va a decir pues muchas cosas más que se pueden hacer con los vectors, que es el capacity, el size, que significa, hay funciones internas como el empty para preguntarle si es falso o no, el size para saber su tamaño, el resize, que ya lo vimos. El resize uno le puede poner un segundo argumento para decirle con qué llenar esas nuevas cosas que están apareciendo. De pronto eso responde a la pregunta del inicio. El clear, que lo que hace es borrar todos los elementos internos. Y hay otras más, pedirle el front, el back, eliminar elementos del final con popback o ponerlos con pushback acá. Y bueno, muchas otras cosas. Entonces eso está para que investigue. Este fue nuestro código básico del día de hoy. Ahí lo tienen disponible en la página web. Y hay unos ejercicios. Entonces, por ejemplo, este ejercicio es ¿qué tan grande puede ser un array? Es decir, empiecen a jugar acá con este tamaño hasta que su computador falle. Por ejemplo, yo voy a venir acá. Ay, lo cerré. Voy a venir acá, agrandarlo un poquito, y le voy a poner aquí, no sé, 1.000.000 de elementos. Sí, 1.000.000 de elementos. Vamos a compilar, vamos a ejecutar. Voy a quitarle sanitizer porque quiero que me falles cuando está pidiendo la memoria. ¿Listo? Entonces voy a quitarle sanitizer y lo voy a ejecutar. ¡Ay! La embarré. Porque miren que no hubo problema y él se puso a imprimírmelo. Entonces, voy a quitarle esas impresiones y si no, vamos a hacer esto. Que simplemente no imprime. Voy a volver a compilar. Voy a volver a correr. Y bueno, ahí terminó. Vamos a ponerle un tamaño más grande. Vamos a ponerle 1.000.000.000 pilo, corro. Y miren que me salió segmentation fault. Voy a compilar algo así con los sanitizers. Me salió un segmentation fault. Y miren que este man me está diciendo, eso ocurrió en la línea 6. Si yo voy a mi código, la línea 6 es precisamente esta línea, pues aquí al inicio, cuando se está pidiendo toda esta memoria. Eso quiere decir que este man no puede medir tanto. La tarea para ustedes es que tienen que encontrar en su computador, donde estén ejecutando esto, cuánto es este valor máximo. Que uno a veces, hay un comandito que le dice a uno esos tamaños máximos. Aquí me está diciendo que son 8.192 enteros. Entonces, pues es para comprobar si eso es verdad. Y de la misma manera, ¿cuál es el tamaño más grande posible que pueden hacer en este resize del vector 2? Y entonces, ¿son iguales esos números o no son iguales? ¿Es más grande el del heap, el del vector o no? Eso es lo que ustedes van a descubrir en ese ejercicio. Eso es lo que se les pide ahí. También imprimir como memorias la dirección de memoria del primer elemento, el segundo elemento, para ver que son contiguos. Y lo que vamos a ver en la siguiente clase, pues es utilizar un algoritmo llamado for each para poder hacer modificaciones a todos los elementos sin
digamos, con un for nuevo que vamos a observar nosotros que utiliza funciones lambda. Entonces el ejercicio que les va a quedar es este, simplemente de mirar cuáles son los valores máximos que le pueden poner a esos arreglos. Y ya está. Muchas gracias por su atención. Disculpen que me pasé un minutico. Nos vemos entonces en la próxima clase. Bueno, profe, hasta luego. Gracias, Eso me pasa por ponerme a hablar de hacking, ¿sí? Profe, ¿me lo puedo robar un segundito?